Valencia. Para aquellos que no me conozcan, soy el director de esta casa, Pablo González Tornel, y es para mí un honor estar aquí en esta tarde de miércoles para presentar la conferencia de don Luis Arciniega, profesor de la Universidad de Valencia, acompañado de la presidenta de la Fundación Jiménez Lorente y del cónsul de Chile, que son los factotums de esta iniciativa, este ciclo de conferencias del que no es este el primer hito, pero sí es el primer hito que tiene lugar en el Museo de Bellas Artes. Es además para mí un placer, aparte de colaborar con la Fundación, que sabe que tiene siempre las puertas abiertas de esta casa, ya que esta casa es un poco casa de todo el mundo, es un museo público y por lo tanto todo el mundo está invitado siempre a disfrutar de sus instalaciones, atravesar sus puertas y pasar tiempo de diferentes maneras aquí dentro. Es además un honor porque me corresponde presentar a Luis Arciniega, que es un compañero de largo recorrido al que he tenido como profesor cuando era estudiante de Historia del Arte. Hemos sido compañeros en el departamento y nos hemos visto crecer mutuamente, él más a mí porque me conoció más pequeño, pero nos hemos visto crecer mutuamente durante muchísimos años. Luis es catedrático de Historia del Arte, como decía, en la Universidad de Valencia. Ha sido director del departamento durante mucho tiempo y ha encabezado y ha capitaneado un barco que no siempre es fácil de capitanear, y además de sus estudios acerca del arte y la arquitectura de la Edad Moderna, desde aquellas famosísimas investigaciones sobre el monasterio de San Miguel de los Reyes, que todos y todas hemos consultado, dio un paso en sus investigaciones al asumir la cátedra de Demetrio Ribes, una responsabilidad enorme dentro de los estudios históricos de la Universidad de Valencia, que ha focalizado su investigación durante los últimos años en gran medida en una determinada construcción de la Edad Moderna a través de los caminos, de las rutas y de las comunicaciones. Y esta cátedra, como ustedes saben, toma nombre del gran arquitecto de nuestra estación principal, de nuestra estación del norte, como nudo principal de comunicación que abrió la ciudad de Valencia hacia el exterior en el quicio de los siglos XIX al XX, pero él ha trabajado en esa comunicación como objeto de estudio en muchos otros ámbitos. Hoy nos va a hablar, y creo que es un tema verdaderamente apasionante, de un argumento que es gran preocupación de los historiadores y los historiadores del arte actuales, con grupos tan potentes como el de la Universidad Autónoma de Madrid, que son las repercusiones de los descubrimientos, de la circunnavegación del mundo y del descubrimiento de América en el desarrollo de la historia del arte. Ese momento en el cual un mundo que, sin ser conscientes, era pueblerino en un rincón del mundo, se da cuenta de que existe una dimensión global en este planeta y que no solamente el arte occidental es aquel que existe en el globo. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo a todos y también a todos ustedes que están llenando el auditorio, lo cual me llena enormemente de orgullo y satisfacción. Y doy la palabra a la presidenta de la Fundación, Jiménez Lorente. Este año, 2022, a instancias del rector de la Politécnica, don José Esteban Capilla, y con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Valencia, la Fundación ha organizado un programa de actividades que incluyen una exposición, un ciclo de conferencias y una visita guiada para conmemorar el 5º centenario de la culminación de la Vuelta al Mundo de la expedición de Magallanes y Elcano, 1522-2022. Es todo un honor, de verdad, poder realizar la conferencia por primera vez en un sitio como este. Muchas gracias. Hace 5 siglos, el 21 de octubre de 1520, Fernando de Magallanes, que capitaneaba la expedición española en busca de las especias a las Molucas, tomó una decisión que cambió la historia. En busca de un paso por el sur, apuesta por el canal de las 11.000 Vírgenes, hoy llamado Estrecho de Magallanes y localizado en el extremo sur de Chile, y consiguió cruzar por este canal del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Esta expedición concluyó 2 años más tarde, en 1522, al mando de Juan Sebastián Elcano, tras haber completado la primera vuelta al mundo. Me gustaría agradecer a don Leopoldo López Márquez, como cónsul de Chile, su implicación en la organización de los actos conmemorativos de esta primera vuelta al mundo y, como no, su participación en este acto.
Don Leopoldo López es cónsul honorario de Chile desde 1990, además de doctor de Derecho Económico y de la Empresa por la Universidad de Deusto y con una brillante carrera como abogado y como docente. Os dejo con su intervención. Gracias. Muchas gracias, presidenta. No, el honor es mío por estar aquí, porque me hayáis invitado y habéis contado conmigo para hablar de algo tan apasionante como es Chile. Gracias al director del museo por este excelente local y por ceder sus instalaciones. Y, como no, gracias a todos ustedes en tarde calurosa ya de otoño, que están aquí para escuchar, no a mí, sino a Luis, que es el que va a exponer. Tengo poco tiempo de intervención y, como chileno que soy, porque así me concedieron la nacionalidad, decirles que el tema del Estrecho Magallanes, además de lo que supone esa gesta, es algo totalmente excepcional. Es excepcional porque unos locos marineros, y permítanme la expresión de locos marineros, se decidieron embarcar en unas naos que son unos auténticos cascarones de nuez y cruzar el Atlántico, y sin saber muy bien dónde iban, pero sí siguiendo la cartografía que alguien diseñó unos años antes, adentrarse al sur en busca de las especias, ¿no? De la isla de las especias. Entran por el lado oriental al Estrecho de Magallanes, entran el día 11, el día del Santoral Católico, se recordaba a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, de ahí que el cabo del lado más oriental se siga llamando el cabo de Cabo Vírgenes, y durante esa travesía, pues Magallanes, luego voy a poner solo una fotografía, pues bueno, se fueron dando nombres a primera angostura, segunda angostura, Cabo Negro, y a una parte de la tierra que llamaban las tierras, le llamaron ellos las tierras de los fuegos. Que las tierras de los fuegos hoy en día las conocemos como Tierra de Fuego, pero se sorprendían porque no sabían, veían hogueras allí y no sabían, y por eso le llamaron Tierra de los Fuegos. Estas tierras de los fuegos no eran ni más ni menos que los indios Selknam, también llamados los Sonas, que son, no sé, los habrán visto ustedes, de negro, pintados así, como pintándose su esqueleto, que eran las personas que residían allí. Claro, después salió por la parte occidental, después de estar navegando un mes por todo el estrecho, y cuando se encuentra con el mar Pacífico, pues le pone el nombre de mar Pacífico porque efectivamente aquello era una balsa de aceite. Y digo una balsa de aceite, aquí tenemos al comandante de Marina, porque ha habido buques en la actualidad que tardan un mes en poder salir al Océano Pacífico, precisamente por lo revueltas que son las aguas y por la complejidad de su navegación. De ahí la incongruencia que se suele decir que el mar Pacífico es el menos pacífico de todos los mares, ¿no? Y al hilo de Tierra de Fuego, ahora si me pones, Luis, si eres tan amable, en la fotografía, traigo una fotografía, les he traído a ustedes para que vean, hay que darle un toque valenciano, por eso estamos en Valencia y yo voy bien de tiempo. Verán ustedes, ahí, esta, verán ustedes, bueno, me sitúo, la entrada, la isla de las Vírgenes, la primera angostura, la segunda angostura, esta es Isla Magdalena, que es donde están los pingüinos, y esta de ahí, Isla de Xàtiva, Tierra de Fuego. ¿Y por qué Isla de Xàtiva? Y este es el toque yo que le quería dar brevemente. ¿Por qué se llamó Isla de Xàtiva? Pues Isla de Xàtiva porque los hermanos Nodal y Diego Ramírez de Arellano, un xetavense, de una persona de Xàtiva, se embarcaron un siglo después, en 1619. Y en 1619, navegando por bajo del Estrecho de Magallanes, pues se tropiezan con una isla. Y la isla hoy en día llamada de Diego Ramírez, que además el historiador Ricardo García Moya copia lo que dijo Diego Ramírez, decía, era la tarde del 10 de febrero, después de observar algunas ballenas se descubrió una isla, a la cual llamé de mi nombre, la isla de Diego Ramírez. Y Diego Ramírez es el que le pone a Tierra de Fuego Isla de Xàtiva en honor a su ciudad, y estuvo un siglo
con esa denominación, evidentemente, hasta que llegó Felipe V y tras la Guerra de Sucesión Española, pues ya cambió el nombre, ¿no? Pero aún así, y estoy acabando, no le quitó el nombre Felipe V al Cabo Setabense. El Cabo Setabense está en el estrecho de referencia de San Vicente, precisamente en referencia al patrón mártir de Valencia, ¿no? Por lo tanto, este es un poco, los 5 minutos los acabo de cumplir, esto es un poco, no la anécdota, sino un poco lo que le quería a usted referir, porque muchas veces nosotros los valencianos desconocemos de las gestas que los propios valencianos hacen. Y eso yo, la primera vez que me encontré con este mapa, y que además lo consulté con el Premio Nacional de Historia de Chile, y que comprobé de los trabajos que hay, y es el que me facilitó este mapa, que este mapa es de 1619, pues claro, creo que es una satisfacción, y aprovechando que hoy vamos a hablar de arte, pues quería al menos compartirlo eso con ustedes. Muchas gracias, yo ya paso la palabra a Luis, y reitero muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar con el agradecimiento a la Fundación Jiménez de Lorente por esta invitación, también al propio Museo de Bellas Artes, en concreto a su director, a Pablo González, por su amable presentación, y voy a hablarles en un centenario, en un quinto centenario, y en los últimos tiempos parece que me especializo en eso, porque en los últimos años principalmente he estado trabajando sobre las germanías, ese movimiento social que acabó en una guerra civil que se produjo precisamente contemporáneamente a la circunnavegación, a toda esta expedición que llevó a Magallanes y Elcano a dar la vuelta al mundo. En la misma cronología, en Valencia estábamos viviendo momentos realmente convulsos. El dominio de esa época, o al menos el interés por esa época, me ha llevado a realizar una serie de investigaciones, y como os he indicado, mi vinculación a la cátedra de Demetrio Ribes, especializada en obra pública, ingeniería civil, historia del transporte y sus infraestructuras, a esa vertiente internacional, lo mismo, los mismos años, pero con acontecimientos totalmente distintos. Mi conferencia va a tratar principalmente cómo el arte refleja ese momento, el de la circunnavegación, y cómo incide ese fenómeno en el arte. De manera que vamos a utilizar las dos facetas a través de las imágenes. Principalmente voy a utilizar muchas imágenes. Si la expedición de Magallanes y Elcano lanzó 5 barcos y regresó 1, bueno, pues yo voy a lanzar muchas imágenes para que cada uno de ustedes elija al menos una quinta parte que le pueda resultar de interés entre las muchas ideas que voy a ir presentando. ¿Qué concepción del mundo tenían justo antes de estos acontecimientos? Principalmente creo que podemos ver esa evolución a través del arte con un motivo iconográfico: el Salvador del mundo, el Salvator Mundi. Y empezamos con una obra valenciana, una obra que tuvo muchísima veneración en tierras valencianas, la longitud de Cristo, porque se basaba en sus dimensiones en el sepulcro de Cristo, y además queda impresa la imagen. Tenemos referencias de esta obra cuando se hace un nuevo retablo en la Catedral de Valencia a principios del siglo XVI, en 1506. Sabemos los autores del retablo, pero no sabemos nada del pintor de esta obra, que tiene también su presencia, el mismo motivo, en Santa Eulalia, en Palma, pero también en tierras turolenses a través de otras obras que les muestro. Lo cierto es que con el paso del tiempo, en el siglo XVIII se decía: esta obra es muy antigua, y se basaban en lo que tiene la figura en sus pies, el orbe con Asia, Europa y África. 3 continentes, no estaba descubierto el cuarto, y por lo tanto deducían que era una obra muy antigua, no podía ser posterior a 1492. Puede sorprendernos que Asia esté en la parte superior,
Pero si vemos, por ejemplo, ese mapamundi catalán de mediados del siglo XV, la disposición es semejante y el centro es Jerusalén, que vemos en ese punto rojo que es el Mar Rojo, y Jerusalén en el centro del universo. Algunas representaciones, como la del taller de Menlin o la de Pedro Berruguete, muestran el orbe, ese orbe con la cruz, con una idea de universalidad. Pero quizá una de las piezas más polémicas recientemente es la obra atribuida a Leonardo da Vinci, que alcanzó una astronómica cifra de 450 millones de dólares, euros, que se discute si realmente es de Leonardo da Vinci por esa representación de una esfera. Esta obra es anterior a la de Berruguete, que también hemos visto una esfera, pero lo que indican los detractores es que las restauraciones han forzado los rasgos leonardescos y que Leonardo da Vinci, conocedor de leyes de física, introduciría las modificaciones que tendrían que producirse en el ropaje al pasar por el cristal. Entonces, unos comentan que no puede ser de Leonardo da Vinci por esa esfera, pero lo que nos interesa a nosotros es la evolución de la forma de representar el orbe, porque ya a principios del siglo XVI, distintos artistas van representando el orbe ya con un formato parecido al de un globo terráqueo que empieza a popularizarse desde 1515. En esta obra, probablemente de mediados del siglo XVI, encontramos un Salvator Mundi, y la inscripción que pueden ver en el globo no nos habla del autor, nos dice que ese globo fue realizado por Caspar Boppel cerca de Colonia y da una fecha exacta, 1537. No sabemos el autor de la obra, pero sí de esa representación del mundo que cada vez adquiere mayor coherencia. Y todo esto gracias a los descubrimientos. Gracias a unos descubrimientos, aquí vemos perfectamente la parte ya del continente americano que sobresale en esta representación, la parte sudamericana. Pasamos a hablar de esa era de los descubrimientos. Descubrimientos que en gran medida podrían llamarse la época de la serendipia. Ese hallazgo valioso conseguido por casualidad, una acción casual, accidentada, pero un logro sumamente valioso. Lógicamente, para que ese hallazgo fortuito, como pudo ser la penicilina también, para que se produzca, uno tiene que estar trabajando y tiene que tener una intención. Vamos a ver qué hay más allá. Y el estímulo hoy a nosotros nos puede parecer banal. Si vamos a un supermercado, pasamos por una determinada sección de especias y no todo el mundo se detiene, o no con la veneración casi que se tenía antiguamente, porque generaba una gran economía. Hoy en día, pues un kilo de canela puede estar más de 200 euros, pero en su momento los venecianos compraban en Alejandría estas especias. Y lo que se pretende desde Portugal, desde España, es llegar a las islas de las especias, es llegar a las Molucas, y llegar por distintas vías, a ver si encuentran una vía que no sea la terrestre o que no sea la que dominan los venecianos comerciando en Alejandría. Portugal y España son dos potencias marítimas que rivalizan durante el siglo XV. Y esta rivalidad lleva a los portugueses a llegar a las Azores, a llegar a Cabo Verde, llegar al archipiélago de Cabo Verde, a que Vasco de Gama llegue al Cabo de Buena Esperanza, que lleguen al Índico, a la India, a Sri Lanka, y finalmente hasta las islas de las especias. Como
podríamos decir que contraataca la corona castellana. Bueno, pues apoyando la opción que presenta Cristóbal Colón, y es llegar a las Islas de las Especias por el oeste, no por el continente africano. Cuando se llega a las Antillas, cuando se llega al continente americano, se establece un acuerdo de paz para evitar el conflicto. En 1493 el Papa Alejandro VI, Papa Borgia, da una bula que establece una separación a unas 100 leguas al oeste de Cabo Verde. Esa sería la separación entre el dominio portugués y el dominio español. Y el Tratado de Tordesillas va a fijar este límite mucho más hacia el oeste, en concreto 370 leguas. Ahí ven todos los lugares a los que llegan los portugueses y esa cronología que nos lleva hasta la India, pues en finales del siglo XV, a Sri Lanka, la actual Sri Lanka, Ceilán, y finalmente hasta las Islas de las Especias, las Molucas, en esta zona que ven aquí. Y de estos lugares, pues de Sri Lanka, canela, jengibre, pimienta, y de Sri Lanka canela, y desde las Molucas clavo, nuez moscada, etc. Esta expansión portuguesa por el Mediterráneo lleva a exponer orgullosamente en la arquitectura ese avance por los mares. Y los portugueses, principalmente en la época del rey Manuel I de Portugal, reinó pues desde 1495 a 1521, se introducen una serie de elementos que refuerzan esa corriente que podríamos llamar paralela al plateresco en España y que se llama arte manuelino, por el rey Manuel I. Y el monasterio de los Jerónimos de Belém, una zona desde la que salían gran parte de las expediciones portuguesas, encontramos esas esferas armilares, que va a ser una insignia constantemente repetida. Tenemos motivos marineros, barcos, anclas, algunos incluso reinventados ya en las restauraciones del siglo XIX, pero originales hay muchísimos. Encontramos en la fachada, encontramos en el claustro de ese monasterio, pero también en el interior de la iglesia, y en cada una de esas claves pueden ver los mismos motivos: las esferas armilares, la Orden de Cristo que era heredera de los templarios, y que como heredera de los templarios los beneficios de esa orden se invierten en los descubrimientos. Y de ahí esa financiación constante hacia esas expediciones. Pues tenemos la Orden de Cristo también por doquier. Y en el interior, trasladado en época contemporánea, Vasco de Gama. Aunque el sepulcro es contemporáneo, vemos cómo recuperan todas esas insignias tradicionales, como la cruz de la Orden de Cristo, las embarcaciones, las esferas armilares, que tienen una amplia presencia. Perdón, creo que quería decirles que tienen presencia hasta nuestros días en la propia bandera de Portugal. Lo que tienen ahí en amarillo es una esfera armilar. Otro monasterio jerónimo, aunque normalmente es conocido como Palacio da Pena, en Sintra, pero que en realidad es un monasterio jerónimo, ese es su origen. Y como monasterio jerónimo, en este pequeño claustro con cerámica, con azulejos sevillanos, encontramos motivos que hacen alusión a la Orden de San Jerónimo, como el león de San Jerónimo, pero también esas esferas armilares, esa cruz de la Orden de Cristo, y
en distintos lugares, vamos a verlo repetido. Si volvemos a Lisboa, a la zona de Belém, muy cerca del monasterio Jerónimo de Belém, encontramos la Torre de Belém, que era un lugar de recepción de esas expediciones, con una maravillosa galería, como pueden ver, y donde encontramos nuevamente esos motivos de esferas armilares, de cruces de la Orden de Cristo, que van redundando en ese impacto que tiene en el arte los descubrimientos. Justo antes de la expedición de Magallanes Elcano, la concepción que tenían de la Tierra, del mundo, nos la puede aportar este Atlas Miller. Atlas Miller porque es de 1519, justo en puertas de la expedición. Sabemos quién lo hace, Bohomén, también las miniaturas de Antonio de Holanda, y es una pieza excepcional. Tenemos ahí las armas de Catalina de Médici, se considera que es un regalo de Estado, y este primer folio se conoce como el hemisferio portugués. Encontramos la parte de Brasil y encontramos en el lado este las islas de las especias, las Molucas, junto con el subcontinente indio, etc. En otras vemos el Mediterráneo, sumamente conocido ya con anterioridad, pero tiene mayor interés. Estas representaciones en la zona de Brasil, lógicamente, representan lo que les interesa a los portugueses, la zona que les interesa, y que el Tratado de Tordesillas señalaba que se encontraba dentro de ese límite y pertenecía a Portugal, aunque se rebasó incluso ese límite. Bueno, pues en el Índico, y finalmente con esas miríadas de islas, es decir, un número indefinido, son muchas islas, pero no es una representación exacta, es decir, ahí hay muchas en la parte de Indonesia, las Molucas, las islas de las especias. En ese contexto se produce el viaje de Magallanes y Elcano. Hasta ahí es lo que se conocía, la llegada de los portugueses hasta las Islas de las Especias, Cristóbal Colón, que llega a las Antillas y posteriormente se llega al continente americano, y en el viaje de Magallanes y Elcano tenemos una gesta, se hablaba, realmente es impresionante este acto de cierto riesgo, por eso los portugueses no lo aprobaron. Dentro del conocimiento de la dimensión de la Tierra había uno cierto y uno erróneo, y escogieron tanto Colón como Magallanes y Elcano el erróneo, que les permitía creer que por el oeste iban a llegar a las Islas de las Especias. Viajan desde Sanlúcar de Barrameda hasta las Islas Canarias, después hasta la bahía de Río de Janeiro, Río de la Plata, donde se introducen en expediciones anteriores buscando también una salida, y finalmente pues en Puerto San Julián, que eran tierras desconocidas hasta el momento, deciden pasar el invierno austral, y ahí pasan bastantes meses, y finalmente llegan al llamado Estrecho de Magallanes. Habían partido 5 embarcaciones. De esas 5 embarcaciones, en el estrecho, ante las dudas en la expedición, una nave huye. Se produce el hundimiento de otra nave. La euforia llega cuando consiguen encontrar el estrecho y están en el Pacífico, que previamente, unos años antes, se conocía que existía a través de Panamá, de ese istmo. Y el Pacífico, claro, es una dimensión descomunal que no esperan. Y las crónicas hablan de que tuvieron que rivalizar por comer las ratas, por alimentarse con el cuero, con serrín, porque no tenían absolutamente nada, y el escorbuto hizo su presencia. Después de unas peripecias realmente sobrecogedoras, llegan a los primeros lugares habitados y se produce un acontecimiento fundamental en toda esta empresa,
que es la batalla de Mactán. La batalla de Mactán, donde Magallanes, por ganarse el favor del jefe del rey frente a su rivalidad con otro jefe local, decide, con 50 hombres más, entrar en batalla contra ese jefe rival y muere en la batalla. Después, en un banquete, son asesinados por el aliado, o dentro del paraguas del aliado, un número considerable también de expedicionarios. Huyen, es realmente una época de zozobra, y finalmente Elcano es capitán de una de las, es nombrado capitán, llegan a las Molucas, cargan 2 naves y una de ellas se tiene que abandonar porque tiene daños que impiden que pueda salir. Finalmente esta nave intentará volver por el camino que habían hecho inicialmente, y tras varios intentos caerá en poder de los portugueses, y Elcano, con la nao Victoria, sí que consigue, atravesando todo el Índico sin escalas, porque tenían que evitar a los portugueses, era la zona de influencia de los portugueses, y cuando llegan a Cabo Verde, que es zona de dominio portugués, hacen creer que vienen desde las Indias occidentales, que han tenido problemas, pero algo les delata. Puede ser uno de los portugueses que bajan, puede ser algo tan sencillo como en ese momento descubren que llevan un día de retraso porque han navegado de oeste a este, y esa diferencia cronológica puede delatarles también. El caso es que algunos quedan prisioneros también y finalmente llegan hasta Sanlúcar de Barrameda. De los 240 hombres, 18 llegan en ese momento, otros están presos en Cabo Verde, y otros de los que quedaron presos se trasladan, prisioneros de los portugueses también, a la India. Bien, es una proeza marítima de más de 1000 días, de más de 32.000 millas náuticas por 3 océanos, con conocimiento de tierras ignotas, de navegar por primera vez el Pacífico, llegar a determinados puntos como Filipinas, Brunei, Marianas, y Elcano, el primero en llegar realmente a las Molucas, el atravesar sin escalas el Índico, y el primero en circunnavegar la tierra. Ahí tenemos el derrotero, bueno, pues anotaciones del derrotero atribuido a Francisco Albo, y esa expedición supuso la verdadera dimensión de la imagen del mundo, que es lo que veíamos en la introducción a través de un motivo iconográfico que era el Salvador del mundo, el Salvator Mundi. Se distribuían océanos, tierra, y es el inicio hacia una era global. Pigafetta, que es el cronista que viaja, actúa como cronista y viaja en la expedición, va a decir prácticamente lo mismo que dice Elcano en su carta al emperador. Esta es la carta de Elcano al emperador, y en la carta dice, por favor, atienda a aquellos que le han servido y consiga el rescate de los que han quedado presos. Y finaliza señalando como gesta, es lo que les he destacado, hemos descubierto, he redondeado toda la redondez del mundo, yendo desde Occidente a Oriente. Salimos hacia Occidente y regresamos por Oriente. Esta es una circunstancia sobresaliente. De los que quedaron presos, bueno, pues quedan bajo la protección de un fraile dominico, de Juan Caro, y Juan Caro se dirige en esta carta al emperador. Dice: el capitán que quedó prisionero, bueno, pues le ha tenido con cuidado, va a Sevilla, o va hacia España, protegido ya y liberado, y va con esta carta del dominico diciendo: junto con la presente,
le mando un papagayo de la China y paños de seda. Esto va a ser sumamente habitual. Esas cosas extraordinarias que no eran comunes, y se tiene que mostrar precisamente la importancia de esos descubrimientos. Y lo vemos en estas cartas desde la India, desde Cochin, ofreciéndose este fraile a entrar en la casa de contratación para ayudar a que los navegantes españoles supieran moverse por esas aguas. De hecho, en 1529 se firma otro tratado, que es el de Zaragoza, y que, bueno, pues la separación que teníamos en el lado occidental se lleva al lado oriental, se establece esa separación que ven en verde, y donde se reconoce la influencia española en las Filipinas. Esa presencia en cualquier lugar del mundo está abriéndonos el terreno, pues, a una cierta globalización. Piensen en la cultura, piensen en la religión, esa presencia de la religión católica en ámbitos muy dispares. ¿Qué ocurre en Valencia? ¿Qué conocimiento hay en Valencia de todo esto? Pues por utilizar un elemento cartográfico y una crónica sobre el libro tercero de la crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino, lo que se está diciendo desde Valencia es que Cristóbal Colón, genovés, pidió el apoyo, que un valenciano, Luis de Santángel, puso los 16.000, creo que dice que son 16.000, ¿no? A ver si lo... Sí que lo pone, sí, efectivamente. Y nos habla también de que llegaron pues 10 indios, se trajo también papagayos, conejos de Indias y muchos elementos como patatas, como maíz y otros elementos que no se conocían. Aquí vemos ya esa globalización, elementos que son exóticos, que son totalmente diferentes y que van a tener una presencia generalizada. Nos habla de la bula de Alejandro VI, que daba mayor presencia a los intereses de la corona española, y nos indica cómo también se llevó a las Indias personas, cultura, pero dentro de la cultura algo que va a tener amplia trascendencia: clérigos de ciencia y conciencia para la conversión de los indios idólatras. Y nos indica que el viaje de Indias es por Sanlúcar de Barrameda, por Canarias, por Santo Domingo, y de allí se toman diversos caminos. Los que van por el estrecho de Magallanes navegan 4.000 leguas de mar. Y cualquier camino indica, es una navegación, bueno, pues llena de peligros, larga, peligrosa, que es lo que están reflejando los mapas del momento. Mapas que dan una precisión cartográfica excepcional dentro de las posibilidades, pero que no dudan en señalar esos naufragios. Les recuerdo que de las 5 naves de la expedición de Magallanes Elcano, solo regresó una. Hablan de naufragios, hablan de ataques, si se enfrentan a la armada portuguesa, si se enfrentan a piratas, corsarios, etcétera, y esa imaginación que mantienen. Ya se conoce de una manera más precisa la realidad de las tierras y el océano, pero para representar esos temores mantienen esa tradición de monstruos marinos, de seres fantásticos, como esas sirenas que bueno, llegan hasta nuestros días a través de la literatura, del cine, e incluso algunos quieren ver en algunas playas. Un paso sumamente importante en esa globalización será el llamado tornaviaje. Trazar una comunicación a través de Panamá. La flota de Indias llega hasta Veracruz, se cruza por tierra y luego en Acapulco se puede llegar hasta Manila. El tornaviaje solo se
produce, que es la posibilidad de volver, cuando Urdaneta, un fraile, muestra esa posibilidad de vuelta, utilizando las corrientes, etcétera, que llevan a Legazpi, fundador de Manila, y a Urdaneta a que esto sea realidad en 1565. Y esto hasta el siglo XIX, pues el galeón de Manila, esa comunicación desde Oriente hasta Occidente a través de esta ruta. Y productos de las especias de China, como porcelana, etcétera, se van a producir. Y se produce una economía mundial, porque en China, que están utilizando como pago la especie, en arroz, pueden pagar los impuestos, se impone la plata. Y el imponer la plata supone que el comercio de españoles y portugueses se va a realizar con plata del continente americano. Esto supone un nuevo orden político y cultural. Y para ello quisiera mostrarles un cuadro sumamente elocuente de este periodo. Es el de Hans Holbein el Joven, Los embajadores, que se encuentra en Londres, y que nos muestra a dos embajadores, Danteville y su amigo de Celles, obispo de Lavaur, que se muestran realmente con dignidad, con solemnidad, con su juventud, tienen 24 y 28 años, como aparecen algunos detalles de la obra, pero con cierta melancolía. Y esa melancolía responde al momento, esto ha sido estudiado, es un momento de crisis entre el Papa y el emperador. El saco de Roma se había producido en 1527. Hay una escisión en la cristiandad. Enrique VIII quería repudiar a Catalina de Aragón, a su primera esposa, y se casa con Ana Bolena, y va a quedar como jefe de la Iglesia anglicana, porque el Papa no concedía ese matrimonio, y esto supone una escisión. En esa pugna entre cristianos, este personaje que tienen, que actúa como embajador, acude a la boda de Enrique VIII con Ana Bolena, en un momento realmente tenso. Y hay muchos detalles en la obra que nos habla de ese momento tenso. Lo primero que nos llama la atención es lo que tenemos abajo, es esa mancha, y esa mancha no es más que una anamorfosis, algo deforme que cuando analizamos desde la parte inferior izquierda adquiere coherencia y es una calavera, es una vanitas. Nos evoca, bueno, pues esa presencia de la religión, ese mensaje de vanitas, de vanidad, de inictu oculi barroco, no en un abrir y cerrar de ojos, pero fíjense en la parte izquierda del cuadro, un crucifijo prácticamente tapado por la cortina, que es lo que tiene en la parte superior izquierda, y pequeños detalles como las flautas, instrumentos musicales prácticamente inocentes, pero falta una, ya no puede haber armonía. O el laúd, con una cuerda rota, vuelve a faltar esa armonía. Incluso en el libro de aritmética, que está abierto con un cartabón, está abierto por la división. La aritmética en la división muestra esa división dentro de la religión. Incluso el himno es un himno protestante, es un himno luterano. La parte del estante superior, sobre una alfombra turca, que también es relevante, muestra instrumentos utilizados para comprender los cielos y medir el tiempo. La posición de las estrellas, otros cuerpos celestes, que son los que permiten esos descubrimientos. Para dominar los mares era necesario mirar el cielo. Y ese dominio aparece con elementos como esa esfera poliédrica, que es una especie de reloj de sol portátil, y son instrumentos creados por el astrónomo real de Enrique VIII, Nicolás Kratzer. En la parte inferior tenemos
compases, tenemos un libro de aritmética, como he señalado, pero me voy a detener en ese globo. En ese globo porque es algo que yo creo que es fundamental para entender un elemento más de melancolía, entre estos embajadores de Francia ante la corte de Enrique VIII de Inglaterra. Vamos a darle la vuelta a ese globo y lo podemos poner en relación, como ya se ha hecho, con los globos terráqueos de Johannes Schoner, impresos desde 1515, donde vemos África casi pegada con el continente americano. Hay unas deformaciones sumamente notables. Pero lo que quiero subrayar es algo que no tienen los globos de Schoner y que aquí se representa de manera cuidada, es lo que tienen aquí, y aparecen línea divisoria, está en latín, línea divisoria entre Portugal y Castilla. Es decir, lo que se señalaba el Tratado de Tordesillas, esta parte es Portugal, esta parte es dominio de España, lo que trataban ese tratado aparece en este cuadro que muestra esa preocupación de esos embajadores de Francia en esas pugnas. Están fuera de ese reparto y en gran medida mostrando la potencia de Portugal, España en el momento. Otros van a intentar crear pues potencias que puedan rivalizar en tierra, como estaba sucediendo en la pugna por Italia, pero también en el mar, y va a contribuir en gran medida a esa leyenda negra que se va a generar. Si analizamos obras fantásticas, esta serie realizada por Martin van Heemskerck y que publica Henry Cook, es de 1555, son las victorias del emperador Carlos V, y retratan pues, esas hazañas en Pavía, el saco de Roma, es decir, vencer al Papa ante los príncipes alemanes. Voy a destacar las primeras que tienen a la izquierda, la parte superior e inferior. Aparece Carlos V con el orbe, con las columnas de Hércules y aquellos a los que ha vencido: Solimán, el Papa, el rey francés Francisco I, los príncipes alemanes, y lógicamente no ha estado presente, pero destaco esa victoria en América, que introduce señalando, bueno, pues los indios que hasta aquí de carne humana pacían como fieros e indómitos, con virtud y con fuerza soberana, los veis por César ya dominados. Este es un mensaje constante, esa labor civilizadora de la conquista, y algo que incluso en fechas anteriores vemos en obras como la de Staert, que habla de la conquista de América. No saben precisamente qué escena, se habla de la conquista del Dorado, porque hay crónicas, hay historias que se llevan a las imágenes, porque es algo increíble, pero fíjense que no está dentro del ámbito español, o no está dentro del ámbito español o portugués, sino que se generaliza en Europa. Y dentro de ese contexto político-cultural, esta imagen creo que sintetiza una inflexión. Si hablábamos de Portugal, España, esta división y esta pugna desaparece en 1580, cuando Felipe II es también rey de Portugal. Al ser rey de Portugal, tenemos ya no una pugna, sino una unidad, mayor peligro para otras potencias. Este retrato del valenciano Sánchez Coello, porque era de Benifairó de les Valls, nos muestra a la infanta Isabel Clara Eugenia y una sirvienta, que es Magdalena Ruiz.
Esta obra está llena de referencias filo-portuguesas justo después de esa unión entre Portugal y España. Fíjense que se data hacia 1585. Por un lado, no viste a la moda de la corte de Felipe II, sino a la portuguesa, oro sobre blanco. Es un ceremonial mucho más vistoso y presenta en una mano un camafeo con el rostro de su padre Felipe II y con la otra mano a la misma altura posa su mano sobre la cabeza de esta sirvienta que tuvo un gran protagonismo en la corte de sus abuelos, Carlos I o Carlos V, el emperador, e Isabel de Portugal, lo que permitía que Felipe II fuera rey de Portugal. Y esta sirvienta que acompaña a Felipe II a Portugal, cuando es nombrado rey, bueno, pues porta animales propios de la zona, son monos titís o gatos morimones, y también un collar de coral con doble vuelta. Son referencias a esas tierras también aportadas por Portugal. Ahí ya no hay pugna, pero hay un constante trasiego de elementos que van de un lado a otro. Este nuevo orden político-cultural lleva una nueva concepción del mundo que hemos ido adelantando, entendiendo mundo, como decía Alonso Covarrubias en su tesoro de la lengua castellana o española de 1610. Decía, pues mundo entendemos como todo el circuito de tierra y mar. Bueno, pues eso es lo que se conoce gracias a esa circunnavegación. Empieza a tener coherencia. Y de ahí que pasemos de esa visión de tres continentes y poco precisa a estudios sumamente valiosos que realizan desde diferentes cortes, en el caso de la Casa de Contratación en Sevilla, desde 1503, etcétera. Hasta una visión, como puede mostrar esta obra de Diego Rivero, bueno, pues la Casa de Contratación se crea en 1503, hay un padrón real que encargan como piloto mayor a Américo Vespuccio, y tenemos la Casa de Contratación de la Especiería en La Coruña. Pues esta obra es de 1529. Fíjense en esta obra de 1562 que hemos proyectado anteriormente para ver esos elementos peligrosos, ¿no?, dentro del mar, y que se circunscribe también dentro de unas reclamaciones de Francia, de Portugal, de distintas potencias, y que aquí establecen en el Trópico de Cáncer, pues a partir del Trópico de Cáncer todo esto ya es de España, etcétera. Son obras que incluso en las que son más difundidas muestran lo que para nosotros son grandes todavía incoherencias, imprecisiones, pero lo que se va conociendo sobre todo son las costas y los mares, pero tierra pues todavía sigue siendo algo totalmente desconocido en gran parte de estos territorios. Está la obra de Ortelius, que se publica en 1570. Y en esa nueva concepción del mundo, incluso caminando hacia esa globalización, ya no solo que todos sepamos lo que hay en el globo, aunque con moderación, entre todos esos intentos no se toparon con Australia, y estaban cerca, si lo vemos en el mapa, pero lógicamente quedaba todavía mucho por descubrir. Pero en esa concepción básica del mundo, pues incluso se llega a esa demostración empírica, bueno, pues que hay distintos usos horarios al mismo tiempo, y que incluso es necesario un cambio de fecha, y esto desde la Universidad de Salamanca se producirá en 1582 por bula papal, y se dice, para armonizar la rotación de la Tierra y la de la Luna vista desde la Tierra, se va a cambiar el calendario juliano, de época de Julio César.
Y así en 1582, 10 días desaparecen y se repite el mismo día, hasta que llega el día 15 y ya se pasa. Pero esto se aprueba para México, se aprueba para Perú, se aprueba para Filipinas, progresivamente, y hay esa idea global. En esa nueva imagen destaca la imagen de la naturaleza entendida como todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Pasamos de esos bestiarios medievales, esas crónicas fantasiosas que intentaban trasladar a las personas a esos mundos peligrosos en los que supuestamente alguien ha estado, a lugares que científicamente se muestran como son. Es un cambio radical y tenemos un aspecto totalmente nuevo, que es el de la imprenta. Y la imprenta va a trasladar completamente estas ideas, pero combinan unas con otras. Fíjense que esta obra de Juan de Mandeville, que es un personaje del siglo XIV, llega a publicarse en el siglo XVI durante 5 veces. Y en esas 5 ediciones, 3 se hacen en Valencia. O sea, tenía mucha presencia, igual que los viajes a Tierra Santa, la mayoría de las ediciones, según una presencia destacadísima, se hacen en imprentas valencianas. Pues este libro de las maravillas del mundo, de ese personaje que dice haber recorrido gran parte del mundo, llega hasta Jerusalén, etcétera, está utilizando imágenes del libro Crónica Liber Chronicorum de 1493 para la portada, es decir, lo que es una anécdota va a la portada. Son esas descripciones de hermafroditas, de mujeres con barba pero sin cabello, de personas con un solo pie, de personas con cabeza de perro, y eso lo está describiendo y convive con un conocimiento científico ya de otros lugares. Pero es que ese conocimiento científico también evoca una cierta fantasía. Si volvemos al monasterio Jerónimo de Belém, que proyectábamos anteriormente, en una de las puertas vemos esos rostros de reyes con facciones totalmente distintas, mostrando esa expansión, ese conocimiento de otras tierras. Y en la crónica de Pigafetta, cuando están trasladando su experiencia en ese estrecho de Magallanes, nos habla de tierra de Patagones. Y el nombre de tierra de Patagones se indica que del portugués pies grandes, porque se topan con gigante, un gigante que al que pues les venía por la cintura los expedicionarios, y de ahí el nombre de tierra de Patagones. Es decir, es científico, pero se encuentran con hechos extraordinarios que describen pues aves voladoras, es cierto, describen el fuego de San Telmo, que es por la ionización del aire, pero para ellos debe ser prodigioso, y lo que nos comentaba el señor cónsul con esos fuegos que se están realizando en lo que llaman tierra de fuego. Todo eso lo están describiendo. En esa idea de una nueva imagen incluso del ser humano, volvemos a un tema iconográfico. Y me permito traerles pues la adoración de los Reyes Magos. Tradicionalmente, la adoración se representa en ningún lado, nos dicen que eran 3 reyes, que uno que tenían tal raza o tal edad, no dicen absolutamente nada de eso. Se basan sobre todo en los apócrifos, y se va construyendo a partir de época medieval esta tradición. Y los restos que se habían llevado a Milán se llevan a Colonia en época medieval, y ahí adquiere una especial relevancia. Pero habitualmente se representan los 3 con rasgos occidentales. Es como los vemos en la obra de los Osona, una obra valenciana, pero en Londres,
Y en Alemania les traigo una obra de Durero que sí que tiene unos rasgos que vincularíamos más habituales en el continente africano, subsahariano concretamente. Precisamente en Alemania desde el siglo XIV hay representaciones que muestran a uno de los reyes como rey negro. Si volvemos a tierras valencianas, en el ámbito flamenco en el siglo XV empieza a ser frecuente, y en tierras valencianas, principios del XVI, encontramos otra opción, como vemos en esta obra de Nicolau Falco, el retablo que tenemos muy próximos a nosotros, o en el de los Hernandos en la Catedral de Valencia. Esos rasgos son más bien norteafricanos, o para ser más precisos, moriscos, que son la población con la que están conviviendo. Pero es que en esa utilización de las razas de las diferentes partes del mundo tenemos obras sorprendentes, como la realizada para la Catedral de Viseu en Portugal, y nos representa a un miembro de la tribu Tupinambá de Brasil con esas plumas, vestido por la decencia, eso sí, porque se supone que tiene que guardar un decoro. Y en Castilla encontramos obras como las de Francisco de Comontes, que sabemos que son de ellas, por ejemplo, el de Toledo, el de las franciscanas de Santa Ana, ahora en el Hospital de Santa Cruz, y que en la parte derecha, en la de la Universidad de Salamanca, vemos muchas similitudes, y ahí el rey lleva un sarape mexicano. Ya empieza esa hibridación, y no solo ya con el ser humano, sino con un conocimiento de fauna y flora, que es lo que veíamos en las crónicas. Trajeron cosas que no se habían visto nunca, y esto se traslada al arte y tiene una repercusión constante en el arte. Volvemos de nuevo a la zona de Belém, en este caso a la torre de Belém, y les pongo el detalle de lo que parece que pasa que es difícil de reconocer, pero es algo que impacta en el momento y que tiene una proyección internacional. Es concretamente un rinoceronte, y es un rinoceronte que el sultán regala al gobernador de la India portugués. El gobernador se lo envía al rey de Portugal, al rey Manuel de Portugal, y es el primer rinoceronte que se ve en Occidente desde época romana. Tenía 5 elefantes, incluso uno de esos 5 elefantes se envía al Papa en esos intercambios, en esos regalos de prestigio, y a través de descripciones sabemos que, buscando las descripciones de Plinio, hace luchar al elefante con el rinoceronte, como describía Plinio, señalando que el rinoceronte era el animal más fiero, más astuto y invencible. Esas son las descripciones. Bueno, pues esta obra, sin verla en ningún momento, Alberto Durero llega a reproducir ese rinoceronte que llega a Lisboa. Ese rinoceronte con algunos defectos, pero es que él nunca lo vio, y se describía con escamas, que incluso autores como Humberto Eco señalaron que podría deberse a la dermatitis, a los problemas que tenía el animal después de tantos días en el barco, ¿no? Y esto se reproduce en Alemania, y hay muchas ediciones. Tenemos el dibujo preparatorio de Durero y grabado con esa descripción de invulnerable por su coraza, con escamas y con cuerno. Otros autores, del que no tienen tanta difusión, muestran también el rinoceronte. Tenemos incluso que se convierte en emblema de los Medici, como en el caso de Alejandro de Medici, no vuelvo sin vencer, pasa a la emblemática, y en definitiva este rinoceronte se convierte en un regalo
y se envía al Papa como ya se había enviado un elefante. Lamentablemente la navío primero hace escala en Marsella y el rey Francisco I pide ver el rinoceronte y bajan el rinoceronte para que lo vea el rey francés Francisco I, y después en el mar de Liguria naufragan y el rinoceronte muere. Se recupera el cuerpo, se rellena y se traslada a Roma, y artistas como Rafael hacen algunos retratos, bocetos de ese cuerpo. Es decir, tiene una amplia repercusión que se ha trasladado a la literatura, se ha trasladado incluso con otros regalos como el del elefante ya a mediados del siglo XVI a la corte austriaca, o la obra de Dalí basándose en todo esto. Pero sobre todo, lo que va a tener una presencia constante y abrumadora son las aves tropicales, los tucanes, los loros, también los monos, los titís, etcétera, que van a aparecer por doquier. Incluso Felipe II tuvo también su rinoceronte, y se trasladó al Escorial y estuvo en el patio de los evangelistas, y lo vieron los embajadores de Japón. Ahí ya vemos esa globalización. Los embajadores de Japón en un monasterio como es el Escorial son recibidos, y está este rinoceronte Adaba que procedía de la India. Obras como la de Bassano nos muestra pavos reales procedentes de la zona de Birmania, Nepal, la India, Sri Lanka. Tenemos en los 4 elementos de Martin de Vos pues calabazas, la representación de calabazas o también de estos animales. Son numerosísimos, e incluso podríamos llevar este conocimiento de la naturaleza a los alimentos, como ha investigado Juan Clemente Rodríguez Esteve en esa obra titulada El convite, el universal convite. Es el arco abocinado en esviaje que sirve de entrada a la sacristía mayor de la catedral de Sevilla, obra que se realizaba bajo la dirección de Diego de Riaño, y aquí se introducen pues unos 68 casetones con platos de la gastronomía del momento. Y dentro de esos 68 casetones, al menos se identifica uno procedente de América. Y aparece también, como vemos en la parte inferior central, pues una gallina de Guinea. Y por motivos obvios, el cochinillo es la estrella, pues porque tenía un criterio de identidad frente a musulmanes, judíos. Pero es que cuando esta concepción de convite universal a través de la Eucaristía se traslada al continente americano, repito, investigaciones de profesores como Alfredo Morales, profesor Rodríguez, nos muestra cómo portadas de conventos agustinos mexicanos como el de Acolman, atribuido a Claudio de Arciniega por las similitudes con lo que realiza en Alcalá de Henares, trasladan estos platos al exterior, y de esos 60 platos pasamos a 150 platos, donde ya es una gastronomía de distintos continentes. Es algo que ya no se reserva a los clérigos, sino que se reserva, que se invita a toda la cristiandad en esa idea de universalidad que traslada el cristianismo. Son algunos detalles, y para finalizar recapitularé algunas de las ideas hablando de esa globalización que tan cotidiana nos resulta, pero que parte de este momento y que apreciamos también en las obras de arte. Globalización que en este momento debemos entender como, en la acepción todavía presente, integrar cosas diversas. Hay un deseo de integración de cosas diversas. Y creo que nos puede servir para ello estas obras de Jan Bruegel el Viejo y de Pedro Pablo Rubens. Rubens se dedica a las figuras alegóricas y Bruegel el Viejo principalmente a todo lo que es el escenario y la riqueza de elementos que presentamos.
en vano, pues se formó con su abuela materna que era pintora de miniaturas. Ese detallismo mantiene ese gusto por la minuciosidad, por el detalle. Bien, pues en estas obras que se encuentran o se realizaron para los archiduques Alberto, Isabel, Clara Eugenia en Flandes, se encuentran actualmente en el Museo del Prado, encontramos esa tradición de cuadros, de maravillas, se juntan a través de los sentidos numerosas maravillas, pero me interesa destacar, por ejemplo, en el olfato, pues la presencia de la caña de Indias, los conejillos de Indias, los pavos reales, también jarrones chinos que en una cerámica que en estos momentos se llamaba cerámica de Carraca, y se llamaba cerámica de Carraca simplemente por las naves, las carracas portuguesas que la trasladaban, pero otra vía, como hemos visto, era esa cerámica que se trasladaba a Manila y desde ahí se comerciaba hacia Acapulco, Veracruz y Europa. En el oído tenemos guacamayos, tucanes, loros. En el tacto tenemos mono y una tortuga que yo identifico con una tortuga de coraza estrellada de la India. Y vinculo a una tortuga de coraza estrellada porque les pongo una real en la parte inferior y otra que es la pintada, y pueden ver que los colores se invierten. Pero es que esto era muy habitual y sobre todo con las aves tropicales ocurría muchas veces. Ellos no conocían directamente los elementos. En el caso de Bruegel el Viejo sí que lo conocía, incluso por carta menciona que él accedía a las colecciones de los archiduques en los palacios y que quedaba maravillado por las mismas. Pero muchas veces se tomaban anotaciones que eran con carboncillo, no eran en color, y después se trastocaban los colores. Puede ser una explicación factible. En el gusto tenemos pavos en la mesa, mostrando ya esa transición, porque el pavo real, en general, comienza como un animal doméstico y al final se convierte también en un animal que se pone en la mesa, como lo estaba en su momento el cisne, el cormorán, etcétera. Pues ahí lo vemos sobre la mesa y lo vemos al fondo en esa convivencia de animal doméstico. Y igualmente en el caso de la vista, pues vemos esos pavos reales, esas aves tropicales y esos monos que curiosamente están mirando un cuadro, una marina con embarcaciones que muestra la forma en la que han llegado precisamente a esa corte. No tenían otra explicación y muestran curiosos esa procedencia. Y en la parte superior izquierda, algo que creo que resume y compendia esa idea de globalización. La esfera armilar con la que comenzábamos en gran medida y que permitía esos descubrimientos junto con cerámica china. Esa cerámica en este momento llamada cerámica de Carraca, que era la que comercializaban. Se llevó una cultura que hemos destacado en la religión, pero también es interesante mostrar cómo tratados como este de Diego López de Arenas, en el canto de cisne de la tradición de la carpintería de lo blanco, de esas techumbres de madera, de lacería, etcétera, en el continente americano adquiere una enorme difusión y precisamente Enrique Nuere llegó a explicar la tradición en España a través de su estudio, mediante las herramientas y mediante las técnicas que todavía pervivían en el continente americano. Ese trasiego continuo que incluso una exposición realizada en el Museo del Prado este mismo año se podía ver, utilizaba la palabra tornaviaje, que era lo que hemos destacado desde Manila hasta el continente americano, para hablar del arte que se llevó desde América hasta España. No solo lo que se lleva de España a América, sino esa
constante mezcolanza, que puede identificar claramente esas bodas de personajes muy importantes para los jesuitas, porque son descendientes o son familiares de San Ignacio de Loyola y de San Francisco de Borja, y que están casándose con princesas americanas que muestran esa mezcolanza, esa hibridación que quisiera destacar, dado que la exposición que se hizo en su momento de Tornaviaje subrayaba a través de su comisario, al profesor Rafael López Guzmán, una serie de aspectos. A mí me gustaría simplemente detenerme en aquellos que mostraban todavía más esa hibridación entre América y Europa, a través de la interpretación que en América se hacía del oriental, con sedas, con mobiliario, con cerámica, pues esa talavera, la llamada poblana, talavera poblana, y bueno, vamos a ver los caquemonos, también los marfiles, Santa Rosa de Lima, pero realizada en marfil y con esos rasgos orientales, los enconchados de tradición prehispánica, pero también la utilización de ese nácar en el ámbito oriental, y esto, bueno, pues con una amplia presencia, o incluso los biombos que surgen en China, pasan a Japón, reciben el nombre de biobou, que significa protección contra el viento, y ahí se interpretan con ese palacio de los virreyes de México, antes de su destrucción, antes del incendio, e incluso delante tenemos un mercado, y ese mercado es el de El Parián, nombre en México que recibía el mercado que tenía el de Manila, es decir, que tenían el mismo nombre en Manila que en México, redundando en esa comunicación. En definitiva, les he hablado de una globalización que es esa integración de cosas diversas y que nos lleva a un término que es el que utilizamos hoy en día, el de esa globalización como difusión mundial de modos, valores, tendencias, que fomenta una uniformidad de gustos, de costumbres, que todos conocemos, estamos habituados, no hace falta más que mirar una de las etiquetas de una de nuestras prendas de vestir o darle la vuelta a algunos de los utensilios que utilizamos. Somos conscientes de esa globalización, pero quisiera acabar mostrándoles el salto que se produce entre la globalización que yo les he mostrado en el siglo XVI, que se inicia precisamente con este evento que conmemoramos de la circunnavegación, y nuestros días, con una vista desde el puerto de Valencia, desde la misma perspectiva. A la izquierda tenemos la vista de Vingaer de 1563, y lo que vemos es el Grao, solamente con ese pantalán, ese muelle con troncos de madera que constantemente tenían que reemplazar debido a este gusano que, bueno, llaman la broma, le llaman el gusano o la broma, y que, bueno, es un molusco bivalvo que iba destrozando completamente la madera y tenían que reemplazarse. Era la única infraestructura. Y es una revolución la que se está viviendo en ese momento a través de los descubrimientos de la antigüedad, descubrimientos científicos en astronomía, en matemáticas, en cartografía, que favorecen los descubrimientos geográficos, que es lo que hemos tratado, y todo difundido gracias a la imprenta. Pues la escala, la diferencia, la apreciamos al vivir en una nueva revolución tecnológica, digital, de la que todos somos conocedores, pero es oportuno ver de dónde surge y también suscitar algo de reflexión. Nada más. Muchas gracias.